Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un megabook haul de la editorial Alianza que creo que va a ser de vuestro agrado. Son todos de la edición bolsillo, bastante económica, pero que tienen una cosa que es parecido también a lo que tiene Penguin Clásicos, y es que hay muchas de estas obras que os voy a enseñar ahora que ya no se pueden encontrar en tapa blanda ni en rústica, es decir, ni en tapa dura. Así que pues bueno, todas estas son, yo creo que son lecturas obligadas, y vais a ver cómo voy a mostraros un poquito de cada cosa, es decir, vais a ver clásicos, ensayos, tratados históricos, un poquito de cada, y creo que todos con un nivel bastante elevado de calidad. Y para ello, bueno, vamos a empezar por el hilo del collar, que es la correspondencia de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, sabéis que es el gran escritor francés del naturalismo, del realismo y desnaturalismo francés de mediados finales del siglo XIX, y que bueno, Gustave Flaubert prácticamente desde el inicio de su vida en 1821 hasta su fallecimiento en 1880, casi todas las cartas que escribió escribió de una forma muy profusa, es decir, se escribía con muchísima gente, y bueno, y te trataba igual de temas de literatura como de memorias, de como un poco un diario, como también, por ejemplo, tenía también por relaciones con mujeres, amantes, etcétera, pues que tenía con ellas también correspondencia. Y creo que, bueno, como aquí en este tomo se reúne, es un tomo bastante gordito, se reúne la correspondencia de toda su vida, desde su juventud hasta la vejez, pues creo que ese recorrido un poco pues va a ser muy relevante, ¿no? O sea, para poder conocer la psicología del autor. Os voy a leer un poquito la sinopsis si queréis, y luego también os voy a leer un poquito de del índice para que veáis cómo se han agrupado las cartas, un poco como por temática. Entonces vais a ver ahora, está muy chulo. Bueno, Gustave Flaubert, 1821-80, es uno de los grandes gigantes de la literatura, de los que se ha conservado una cantidad apreciable de la abundantísima correspondencia mantenida a lo largo de su vida con amigos, colegas, amantes y otras relaciones. En su caso, no es descabellado afirmar que esta es como el hilo del collar, que ensarta no solo toda su vida, sino también su pensamiento y su poética. Detalle no menor en alguien que hizo de la escritura su razón de ser, desde su infancia hasta su muerte. Engarzado por un profundo conocedor de la vida y de la obra del autor, este volumen reúne por primera vez en español una selección tan completa como atinada de la integridad de este epistolario, de modo que a través de ella es posible aislar las claves de su experiencia vital, apreciar sus distintas caras biográficas y reconocer la imagen de nuestra sempiterna condición humana. Y bueno, el autor de esta selección, el que ha seleccionado estas cartas, es Antonio Álvarez de la Rosa, y lo ha hecho de esta manera, veréis. Aquí tenemos, este sería el índice de las cartas, tanto del tema del que van las cartas como de los años. Os lo leo un poquito, aunque luego podéis pausarlo y leerlo tranquilamente. Pero el primer apartado sería la misma idea fija, escribir, que son las cartas pertenecientes de 1833 al 45. 3 muertes y un terremoto llamado Louis Colette, que se inician esas cartas en 1846 hasta el 48, 2 o 3 años. El tercero sería el sueño de un viajero y el aterrizaje en la literatura, que va del 49 al 50, 2 años. En la madriguera del oso, el diario de Madame Bovary, que se iniciaría en el 51 hasta el 1856. El quinto, que sería Banquillo de los acusados y éxito editorial, del 57 al 62. El ermitaño y el París mundano, de 1863 al 69. La irremediable barbarie de la humanidad, de 1870 al 72. La hidra de la idiotez, del 73 al 76. Y el último, Epopeya de la estupidez, del 77 al 80, que es cuando fallece. Así que, como veis, el autor
el recopilador, el editor que ha recopilado estas cartas, lo ha hecho un poco como por temáticas, ¿no? Que son como los momentos más importantes de su vida y donde él tuvo mayor profusión epistolar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es, ya os digo, una manera muy interesante, y creo que, bueno, me surgió también la necesidad, igual que leí el de correspondencia entre Gorky y Chekhov, y disfruté tanto aquellas cartas, porque me decían ver cómo era el escritor, la faceta humana del escritor, pues vi este de correspondencia de Flaubert y no pude evitar, pues bueno, caer rendido. Y como se ve que escribía bastantes cartas, pues aquí tengo faena por un tubo. O sea que creo que es un documento muy interesante, pues bueno, para ver la parte oculta del escritor, un poco su vida, su biografía en forma de diarios, epístolas, etcétera. O sea que creo que va a ser muy bonito. En segundo lugar, os traigo una obra de León Tolstói que contiene 3 pequeñas obras suyas, que serían Infancia, Adolescencia y Juventud. 3 obras que, bueno, que escribió él de joven, a partir de los 21 22 añitos, empezó a escribirlas, y entre una y otra hay una diferencia de unos 2 o 3 años. Entonces, os leo un poquito la sinopsis y veréis que es un poco, pues es un escrito, son 3 obras un poco autobiográficas, aunque utilice el nombre de un personaje ficticio. Las 3 obras, como veis aquí, fueron publicados en un periódico, allí en una revista de la Rusia del Zar, pero el último, el de Juventud, fue censurada. Es decir, hubo una parte muy importante que se censuró para que, bueno, porque se ve que ahí se metía mucho con el zar. Y solamente en 1929, ya con la Revolución Rusa, fue ya cuando ya se publicó íntegro este tercer libro. Aquí se reúnen los 3: Infancia, Juventud y Adolescencia. Os voy a leer un poquito. Perteneciente a la más antigua nobleza rusa, León Tolstói, nacido en 1828 y fallecido en 1910, adquirió fama tempranamente con los 3 relatos autobiográficos que se reúnen en este volumen, publicados todos ellos por la revista Sovremennik de San Petersburgo. Infancia vio la luz en el 1852, Adolescencia en el 54 y Juventud en el 57. Aunque este último, por problemas de censura, no se editó íntegro, de hecho hasta 1928, de forma póstuma. Escudándose bajo un nombre supuesto, el autor relata en primera persona los más diversos acontecimientos de su peripecia vital a partir de los 10 años y sus conflictos íntimos. Pero, como se apunta en la presentación, todo ensayo memorialístico moderno implica la redefinición de una época, en este caso de la Rusia de los zares, a través de una experiencia personal. No es este el menor interés de este libro, que suma a su intrínseco valor literario y evocativo su voluntad de herramienta para combatir un clima social insatisfactorio. Esta obra está presentada por Víctor Andresco Peralta. No os voy a leer el índice porque no tiene sentido. Cada uno de los libros tiene muchos capítulos pequeñitos, así que bueno, son 3 obras bastante que no son pequeñas y que se han comprimido aquí en este único volumen, lo que significa pues que bueno, que la letra es pequeñita, como suelen ser todas estas ediciones que os voy a enseñar, porque al ser de bolsillo, pero bueno, suelen ser ediciones muy buenas en el sentido de que ya tenemos las obras aquí comprimidas, a las 3 obras en una, y por otro lado, pues bueno, la edición es muy buena, es decir, el pegado blanco, este elástico, que es el bueno, el que se hace aquí en España, y luego la portada rugosa, que es muy agradable, y luego la lectura es muy cómoda, blandito. O sea que todas estas ediciones de Alianza Bolsillo están súper bien y van muy bien de precio. Y ya os digo que podemos conservar las obras clásicas de nuestros autores favoritos pues de esta forma, ¿no? O sea, los 3 que creo que es muy pertinente la unión de los 3 en un solo tomo, porque hay muy poca diferencia de la escritura, ¿no? De uno a otro, de 2 a 3 años. Así que pues bueno, aquí os traigo esta obra, que sería pues eso, compuesta por esas 3 pequeñas obras, y que creo que es otra maravilla de los clásicos.
Bueno, en tercer lugar os traigo un ensayo histórico y arquitectónico escrito por un sociólogo que se llama Richard Sennett, y se trata de Carne y Piedra. Carne y Piedra es, bueno, ya os digo, es un ensayo de tipo histórico, pero que también tiene una parte muy importante sociológica. Entonces, pues bueno, os digo un poquito el autor. Es un sociólogo estadounidense adscrito a la corriente filosófica del pragmatismo. Es profesor emérito de sociología en la London School of Economics, profesor adjunto de sociología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, pues este autor nos publicó este libro en 1997 y bueno, se ha vuelto a reeditar varias veces y ahora ha salido en formato de bolsillo de esta editorial. Es una obra que son de unas 612 páginas, pero bueno, si le quitas toda la bibliografía, que tiene un montón, son unas 550 o 560 páginas. Y bueno, ¿de qué va este ensayo histórico que me ha parecido muy interesante? Pues va sobre la relación que existe entre el cuerpo y las ciudades. Es decir, por eso se llama Carne y Piedra. Nos relata este autor un poco la relación que ha habido, pues históricamente, cómo ha vivido la gente de a pie, la gente cotidiana en las ciudades, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha ido moldeando, ¿no? Algunas, bueno, normalmente lo más probable y lo más habitual era que fuera la economía un poco la que mandase en el tema del urbanismo, la concentración de materias primas y de mano de obra, pero también lo hacía pues dependiendo de los avances tecnológicos, pues cómo se construían los planos de las ciudades, el urbanismo, etcétera, ¿no? Entonces, lo verdaderamente hermoso de esta obra es que nos habla desde los orígenes de la cultura occidental, porque nos habla de las ciudades en Occidente, desde Grecia pues hasta el Nueva York actual, y por lo tanto pues bueno, esa relación que el hombre ha tenido siempre con la piedra, con los edificios, con el urbanismo, con las calles, en fin. Hace poco, viendo un poco este libro, venía a mi mente pues como en Los Ángeles, por ejemplo, los últimos alcaldes de los últimos 15 o 20 años han estado poniendo en los bancos públicos pinchos. Han puesto pinchos para impedir que los mendigos puedan acostarse y poder pernoctar en los bancos. Es decir, una forma un poco de violencia hacia el pobre. Es decir, que esa relación de la ciudad con los humanos parece que tenga poca importancia, pero tiene mucha importancia y nos habla mucho de cómo tratamos a las personas o cómo esas personas se adaptan a la ciudad y cómo van cambiando según van cambiando las necesidades de esa sociedad, va cambiando también las formas de las ciudades. Y por lo tanto creo que este es un ensayo histórico y sociológico maravilloso, y creo que puede aportar mucha luz, sobre todo a la parte más desconocida en la historia, que es la parte cotidiana, porque estamos siempre hartos de leer fechas y dinastías de reyes y de princesas, quién se casó con una, con el otro, pero eso realmente aporta poco al conocimiento verdadero de la historia, en mi opinión. Para mí lo que me interesa es coger la lupa, irte a la calle y ver cómo vivía la gente cotidiana, ¿no? en aquellas ciudades y en aquellas sociedades. Os voy a leer un poquito la sinopsis, que creo que es bastante pertinente, y bueno, os va a explicar un poquillo mejor de qué va. Carne y Piedra es una historia de la ciudad en la civilización occidental, contada a través de la experiencia corporal de las personas. Apoyándose en un enfoque multidisciplinar y en su vasta erudición, Richard Sennett descubre aspectos íntimos de la vida: cómo se movían los hombres y mujeres, qué veían y oían, dónde comían, cuándo se bañaban, cómo hacían el amor, en el espacio urbano de ciudades emblemáticas a lo largo de la historia, de la desnudez en la antigua Atenas a la falta de contacto con los otros en la Nueva York contemporánea, de la estricta geometría romana a la creación de lugares para la caridad en el París medieval, de las reuniones de los primeros cristianos a las fiestas revolucionarias francesas,
del destino de los judíos en el gueto de Venecia durante el Renacimiento al del ciudadano francés en el París del siglo XIX. El autor explora un tema vasto y elusivo, la cambiante relación del cuerpo humano con su entorno construido. Por lo tanto, como veis, pues creo que es un ensayo precioso y que bueno, que es un creo que es un libro especializado, es decir, como veis es multidisciplinar, es decir, mezcla el tema del urbanismo con la historia, con la sociología, en fin, y yo creo que esa forma, esa diversidad de óptica, o sea, yo creo que nos va a hacer descubrir muchas de las cosas que no solemos leer en los libros de historia. Y por lo tanto creo que es un libro bastante interesante. Ya os digo, es un poco voluminoso, pero creo que es porque es bastante especializado y creo que me va a gustar muchísimo y voy a aprender un montón, yo creo, con este libro. Así que pues bueno, creo que es un libro, un ensayo histórico súper interesante. Bueno, Julio Verne sabéis que fue un autor francés que escribió muchos libros, pues bueno, donde abarcaba sus viajes, sus temas tecnológicos, la tecnología de aquella época. También se metió un poco en la ciencia ficción, con el viaje al centro de la Tierra, o sea, al interior del mundo, ¿no? En fin, hizo un poco de ciencia ficción, pero también incursionó en la aventura, y yo creo que la obra más icónica de aventuras con mayúsculas de Julio Verne, de este gran autor francés, fue Miguel Strogoff. Miguel Strogoff, ya os digo, es la historia de un correo del zar que, bueno, tenía que llevar correos, cartas muy importantes a otros reyes, a otros nobles, y bueno, este correo tenía que ser muy inteligente y muy tenaz y atravesar todas las estepas, todas las llanuras, todo el territorio de Rusia, el inmenso territorio de Rusia, haciendo frente a todos los obstáculos, a todos los engaños, todas las posibles dificultades que se encontraba a su paso para poder cumplir con su importantísimo objetivo, que era llevar la carta, que normalmente eran noticias importantes, a su destino. Y es por tanto que en esta obra, creo que ya os digo que para mí es la más icónica de las aventuras de Julio Verne, y que además tiene algo especial, y es que esta novela creo que fue una de las primeras que me leí de niño. Prácticamente no sabía leer y me cogí esto para leer, y no sé qué edición era porque era súper antigua, pero lo leí no entendía mucho de lo que estaba leyendo, o sea, lo leía, pero o sea, al día siguiente se me había olvidado lo que había leído al día anterior, porque iba muy despacio, me acuerdo, pero yo sabía que solamente con las descripciones y con imaginándome el caballo y el correo tan valiente que era el protagonista corriendo por las estepas, por aquí por allá, yo ya con eso yo era feliz. Era como muchos microcuentos, la historia así completa no me acuerdo, por supuesto, pero sé que disfruté de su lectura sin saber por qué, porque es que ya os digo que era demasiado pequeño para entender esto. Así que pues bueno, le tenía mucho cariño a este libro, y de hecho pues eso, cuando lo vi dije, Miguel Strogoff, este es uno de mis clásicos, además de la infancia, así que pues ya os digo, tiene algo especial. Y bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis que viene aquí en la edición de Alianza. Esta edición tiene 440 páginas. Si en su ciclo de viajes extraordinarios, Jules Verne, nacido en 1828 hasta 1905, llegó hasta los límites de la imaginación, las posibilidades del progreso técnico y científico que tuvo su auge en el siglo XIX y todas sus posibilidades simbólicas y narrativas, Miguel Strogoff es la aventura en estado puro, la que encuentra horizontes para acampar a sus anchas. Situada en la Rusia de Alejandro II, la novela atrapa desde el principio al lector y lo lleva en volandas a través del vasto e inabarcable imperio, junto con el leal correo imperial. Hombre valeroso, cortés, tenaz, hábil y astuto, quien cumple su misión a pesar de la oposición y las asechanzas de los aquí malvados tártaros y del traidor Ogarev. Así que pues bueno,
ya veis, pues eso, un clásico de las aventuras de este escritor francés, pues que bueno, que creo que me va a volver a llevar a aquellas sensaciones de la infancia, y que creo que me va a encantar, y que bueno, que creo que es un indispensable para todos los amantes de este autor y de las aventuras. Así que pues bueno, ya deseando de volver a leerlo, o de leerlo por primera vez realmente. Bueno, el quinto libro que os traigo es otro ensayo histórico, y en este caso es más historia, y se trata de la historia de los samuráis, escrito por el doctor en historia Jonathan López Vera. Bueno, pues la historia de los samuráis se prolongó durante unos 7 siglos más o menos, pero esta novela arranca un poquito antes y acaba un poco después. Por lo tanto, este autor nos va a hacer un recorrido de unos 1000 años más o menos, desde un poco antes del origen de los samuráis hasta después de sus últimos Ronin, los Ronin y toda aquella época ya más tardía del feudalismo japonés. Bueno, y aquí pues ya os digo, es un ensayo en el que han colaborado en su edición tanto la editorial Satori, que sabéis que es esa editorial del gobierno japonés que tiene unas magníficas traducciones y unas ediciones preciosas. Ha colaborado junto a Alianza para publicar en bolsillo esta obra de ensayo histórico pues tan interesante para todos los amantes de la cultura asiática, y sobre todo pues de la época bélica y medieval del Japón de estos siglos, ¿no? Pocas figuras del lejano oriente tan atractivas para el imaginario occidental, y descontando por supuesto al propio de Japón, como la del samurái. Temible guerrero imbuido en una mística especial y provisto de una exótica indumentaria y un armamento deslumbrante. En Historia de los samuráis, Jonathan López Vera desentraña el fondo de este estereotipo y expone su trayectoria histórica, un recorrido tan ameno como riguroso, que abarca más de 1000 años, en los que a lo largo de 7 siglos constituyeron la élite social y política del país, contribuyendo a forjar su propio mito. Así que pues bueno, creo que es ya os digo, un ensayo que va a ser pues eso también tratado con mucha profundidad, y para los que nos encanta la historia y la cultura japonesa, pues creo que el saber la historia de los samuráis, pues esa figura guerrera, noble, después mercenaria, en fin, ese símbolo que un poco yo creo que ha sido esta figura militar o noble, ha sido un poco el reflejo de todos los cambios históricos que han habido en la historia, ¿no? Al principio eran nobles, luego se especializaron más, eran más guerreros, o sea, eran como generales de los ejércitos, y es cuando se desarrollaban todas las escuelas aquellas de aprender con el sable y todas esas cosas. Y luego ya al final, pues eso, cuando ya cayó un poco la nobleza y entró en crisis en lo que era el periodo tardío de la época medieval de Japón, pues como muchos de ellos que cayeron ya en la pobreza, pues tenían que vender sus talentos, que no eran más que pues eso, soldados que se habían quedado sin trabajo, en forma de mercenarios o de matones, incluso en algunos casos. O sea que, así que pues ya os digo, esa evolución del samurái creo que es como un poco, es otra forma paralela de contar la historia de Japón. Por eso es por lo que me gusta mucho este libro, porque yo creo que voy a aprender tanto de los samuráis como también de todo lo que es la historia de Japón feudal. Así que pues otro ensayo fabuloso, que también es un poquillo tocho. Mira, este libro además tiene esto en el centro, tiene como una especie de cuadernillo aquí justo en el centro, que es donde vienen todas las ilustraciones en color preciosas de cuadros, de figuras femeninas.
de aquella época, y creo que vi por ahí alguna fotografía también, estos cuadros tan impresionantes de la época, pues eso, también del periodo Edo, de los periodos aquellos. También vendrá, mira, ves, también traen fotografías reales, que esto ya sería pues serían del 19, ya a finales del 19, o sea que fijaros que interesante, o sea que encima ilustrado, tiene por ahí ilustraciones en el centro, o sea que es una edición preciosa. Así que pues nada, otra maravilla que ya estoy deseando también. No sé cuándo voy a poder leerme todo esto, pero bueno, poco a poco iré sacando tiempo. Bueno, el sexto libro que os traigo pertenece a un autor misterioso, una especie de autor maldito. De hecho, falleció muy jovencito, creo que tenía 25 o 26 añitos, y su obra más icónica y más importante fue esta, la de Los Cantos de Mordor. Los Cantos de Mordor es una historia que a mí me interesó mucho porque por dos aspectos. Uno, porque es una obra del siglo XIX que trataba el tema del terror de este autor francés, y que fue luego precursora un poco de lo surrealista. Es decir, los surrealistas, la parte fantástica de esta obra les inspiró muchísimo para sus escritos y para sus tratados, ¿no? Así que bueno, creo que esta obra es importante históricamente, no solamente porque era precursora del surrealismo, sino también por esa parte fantástico y de terror que en un siglo XIX me interesa muchísimo, ¿no? De este desconocido autor. Ya os digo que el autor es poco conocido porque falleció muy joven, pero esta obra se ha quedado ya como algo, como una obra misteriosa y muy importante. Os voy a leer un poquito la sinopsis. Obra incomprendida en su tiempo, Los Cantos de Mordor surgieron de una época especialmente fértil e importante de las letras francesas universales. Baudelaire acababa de publicar Las Flores del Mal y Los Paraísos Artificiales, Rimbaud sus Iluminaciones y Una temporada en el infierno, Flaubert Madame Bovary, Zola, Victor Hugo, Verlaine escribían, publicaban y provocaban. Este libro singular, desmesurado, impactante siempre, que alumbró en su breve vida Isidore Ducas, que es el autor, aunque él se autotituló Conde de Lautremont, nació en 1846 y falleció en Esta obra, como os digo, recorre sin trabas los abismos y las cumbres de la imaginación y la fantasía más exacerbada, de tal modo que no es de extrañar que los primeros que lo reivindicaran 50 años después de su aparición fueran los surrealistas, quienes vieron en él una expresión precursora del espíritu que los animaba. La multitud y variedad de valoraciones que ha merecido desde entonces dejan traslucir una cosa cierta: los cantos pueden suscitar diversas emociones, pero nunca indiferentes. La traducción y prólogo está a cargo de Ángel el Pariente. Así que, como veis, es una obra muy que se ha quedado, o sea, fue muy incomprendida en su época, porque como siempre suele ocurrir cuando hay una obra que se adelanta a su época, pues no entra dentro de ninguno de los cánones de la época, ¿no? Entonces, pues es un poco rechazada por todas las corrientes que en ese momento histórico acontecían. Pero no por eso, ya os digo, no deja de ser, como ocurre siempre con todos estos autores visionarios que se adelantan a su tiempo, precursora de movimientos y origen de influencias que posteriormente pues desarrollarían otras líneas literarias en muchas vertientes. Por lo tanto, creo que es una obra muy importante, y que creo que por esa parte gótica de un joven, porque lo escribió de muy jovencito, el conde de Lautremont, que no era conde pero se autodenominó así, pues bueno, creo que es algo muy interesante, muy diferente, ¿no? O sea, es como una obra que surge en una época que no es la suya, y por lo tanto creo que ver las influencias de este hombre y sobre todo las cosas novedosas que aportaba, creo que va a ser muy interesante. Una obra que ya os digo que los amantes del terror, por ejemplo, es una de las que buscan encarecidamente, porque es uno, pues eso, de los primeros que empezó a diseñar nuevos caminos. No sé, el libro que os acabo de decir, de Los Cantos de Mordor, no sé cómo se va a escuchar porque se me había olvidado ponerme el micro, estoy tonto. Había ido a por una tónica
y se me ha olvidado ponerme el micro, así que no sé cómo se va a escuchar el otro, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora os voy a traer un libro que me ha recordado mucho a Mendeles de los libros, y es de un autor argentino-canadiense actual, es decir, que es muy interesante y habla de las bibliotecas. Es decir, es un ensayo por este escritor y traductor, ya os digo, argentino-canadiense, que bueno, que suele, pues eso, es un erudito del tema bibliotecario y si se abre, sabe 4 o 5 idiomas, en fin, y traduce, en fin, es un hombre, pues bueno, que ama las bibliotecas por encima de todo. Y este ensayo que os traigo, que es maravilloso, se llama La biblioteca de noche. La biblioteca de noche es la inmersión de este hombre, lo que le hace sentir y cómo ama lo que es la biblioteca en sí, el espacio físico, los libros que contiene, cómo se ordenan, cómo intenta a lo largo de su vida, visitando esas bibliotecas, leyendo esos libros que le ofrecen, intentar hallar todo aquello, pues que tienes, que te llenan los huecos, esos vacíos de conocimiento y de sensaciones que todos, pues, buscamos en los libros. Y bueno, creo que es un ensayo muy interesante, también de Alianza Editorial, en edición bolsillo, que consta de 370 páginas, y os leo un poquillo la sinopsis. La biblioteca de noche es una inmersión emotiva, amena y erudita, alentada por la curiosidad sobre el atractivo de esos lugares que llamamos bibliotecas y el afán del hombre por coleccionar, en este caso, libros. Alberto Manguel nos muestra en esta obra su amor apasionado por ellos y por esos espacios míticos, en algunos casos, que los han albergado a lo largo de los siglos. Nos revela el placer de la aventura que siente cuando se pierde entre estantes atestados de libros, con la seguridad, dice él, supersticiosa de que una jerarquía de letras o de números me conducirá algún día al destino prometido. Esas delicias que se esconden entre sus anaqueles y entre las páginas en negro sobre blanco, lugares en los que hallar consolación. Así que, pues bueno, creo que va a ser un ensayo precioso, también un poco no autobiográfico, pero sí que nos narrará las experiencias que este gran escritor y traductor, pues bueno, ha ido acumulando a lo largo de su vida, ¿no? Por todas las visitas de todas las bibliotecas, pues eso, de cómo están ordenadas, de todo lo que se ha encontrado, qué tesoros se ha encontrado por ahí. Es decir, creo que para los amantes de los libros esto es una de esas pequeñas joyitas, y un poco nos hace nos permite visitar un poco la relación de este hombre erudito con esas bibliotecas y con esos libros. Así que creo que es algo que nos va a hacer un poco aprender mediante, como si fuera un guía. Es como si este hombre, Alberto Manguel, fuera nuestro guía, nos llevara a una biblioteca y nos dijera: mira, esto se ordena así, de esta manera, por números, por letras, tal, y aquí se acumula este conocimiento clásico, este de aquí de ciencia, este de no sé qué, y en fin, y nos cuente la historia de cada biblioteca, de los libros, de los incunables, de los tesoros que hay por descubrir, y en fin, creo que es un libro, pues muy... ya os digo, para los amantes de la literatura, de la lectura, un ensayo muy interesante, muy bonito. Es este hombre, Alberto Manguel. Este hombre es... Bueno, pues nada, continuamos con el siguiente. Bueno, ahora os voy a traer 2 libros juntos que serían el 8º y el 9º, me parece. Y bueno, y nosotros, que el clásico Yo Claudio, de Robert Graves, este maravilloso historiador y escritor británico, que bueno, que esto, pues ya sabéis que es un clásico de la novela histórica, y que bueno, que ya nos trajeron en los 80, me parece que fue, o principios de los 90, la serie, que estuvo muy chula, que yo me la vi 2 o 3 veces en VHS, y que bueno, que me encantó. Y no es, bueno, nada, no es más que la vida de Claudio, uno de los emperadores romanos, porque sabéis que a partir de Augusto, a partir de fallecer Julio César, empieza el imperio, es decir, que supera la etapa de la república. Por lo tanto, a partir de ese momento, Augusto sería el primer emperador romano, luego lo sucedió Tiberio, y luego ya Calígula,
y luego Claudio. Es decir, que en esos cambios, esas intrigas palaciegas es donde se desarrolla esta novela. Y Livia, que estaba por ahí también merodeando y tal. Así que pues bueno, esto sería un díptico porque se compone de dos partes, que sería Yo Claudio, y la segunda parte sería Claudio el dios y su esposa Mesalina, que sería este segundo. Entonces empezamos con este, y este sería la segunda parte, donde ya Claudio ya es el emperador, y aquí ya pues intenta solucionar un poco los problemas que tenía Roma en aquella época, que había heredado de los tres desastrosos primeros emperadores. Os voy a leer un poquillo la sinopsis. En el díptico que integran Yo Claudio y Claudio el dios y su esposa Mesalina, la amplitud y la profundidad de los conocimientos sobre la antigüedad clásica de Robert Graves, nacido en 1895 hasta 1985, se conjugan con una prosa que da aliento a una poderosa y viva imaginación capaz de reconstruir toda la grandeza y miseria de la Roma imperial. Este es el primer volumen de la supuesta autobiografía de este singular emperador, Claudio, destinado a serlo contra sus propias inclinaciones, porque él no quería serlo, es decir, no quería ser emperador, pero se ve obligado. Las intrigas, la depravación, las sangrientas purgas y la crueldad de los reinados de Augusto y Tiberio, que culminaron en la locura de la etapa de Calígula, sirven de marco histórico a la trama de la novela. Así que pues bueno, creo que este por lo menos era indispensable, y lógicamente este, que es más gordo, porque este es tocho, pero el segundo lo es más todavía. El primero, Yo Claudio, consta de 650 páginas, y luego el de Claudio el dios, ay mira, viene aquí un cuadrito y todo de 740 páginas, 740 la segunda parte. Pero mira, lo que mola es que viene aquí, qué bien, viene como una especie de la familia real de los Herocles, que sería, aquí tendríamos las líneas genealógicas de todos los emperadores de esta época, así que súper bien. Herodes el grande, hijo de Antípater, en fin, aquí está todo lo, o sea que está chulo, porque como imagino que hablará de tantos nombres, de sucesores, de hijos, harán referencia a antiguos monarcas, etcétera. Pues bueno, yo creo que el árbol genealógico me va a venir súper bien. Así que pues nada, como veis, una obra maravillosa en dos partes del Yo Claudio de Robert Graves. Un indispensable para los amantes de la historia y de la novela histórica. Bueno, y ya para terminar os traigo otros dos libros que harían el 10 y 11, y ya con esto ya cerraríamos este mega book haul de Alianza Editorial, que no es otro que, bueno, el famoso Dino Buzzati, que os acordáis que os traje hace poquito 7 plantas, un relato de él que me encantó, que era aquel del hospital que ingresaban a los pacientes dependiendo de su gravedad, ponían a los menos graves en la 7ª planta hasta la 2ª planta, porque lo que era la primera ya eran los desahuciados. Y era como una crítica, ¿no? Un poco una crítica al sistema sanitario y a la burocratización del sistema sanitario. Y bueno, pues he comprado su obra más famosa de Buzzati, la más icónica de él, y es El desierto de los tártaros, que ya os dije que le iba a conseguir sí o sí. Y bueno, al final ya ha llegado a casa, y bueno, este sería su obra magna, el desierto de los tártaros, pero no he podido evitar también traerme otra obra suya que es menos conocida, pero que contiene los relatos de los 7 mensajeros y otros relatos también del mismo autor. Así que aquí tenemos la novela más importante de él, y esto es como una recopilación de relatos en la que pues el más importante parece ser los 7 mensajeros, y que esos pequeños relatos yo creo que van a ser muy parecidos al de 7 plantas que os he comentado. Así que pues bueno, estas dos obras de Dino Buzzati. Os voy a leer el desierto de los tártaros un poquito, que es el más importante, para que sepáis más o menos de qué va el tema. La fascinación que desde su aparición en 1940 ha despertado El desierto de los tártaros, la más célebre novela de Dino Buzzati, nacido en 1906, fallecido en 1972, proviene tanto del paisaje formal de la fábula que narra como de la significación que oculta. La historia del oficial Giovanni Drogo
destinado a una fortaleza fronteriza sobre la que pende una amenaza aplazada e inconcreta, pero obsesivamente presente, se halla cargada de resonancias que la conectan con algunos de los más hondos problemas de la existencia, como la seguridad como valor contrapuesto a la libertad, la progresiva resignación ante el estrechamiento de las posibilidades vitales de realización o la frustración de las expectativas de hechos excepcionales que cambien el sentido de la existencia. Otras obras de Buzzati pues serían, por ejemplo, publicadas en el español, serían Los 7 mensajeros y otros relatos, que es este que os traigo aquí. Bueno, os voy a leer también esta sinopsis, porque es que trae algunos de los relatos de los que habla y creo que va a ser interesante también. Conocido en España este autor por la novela El desierto de los tártaros, fue asimismo a lo largo de toda su vida un infatigable escritor de relatos breves en los cuales hallaban, de hecho a él sabéis que escribía en el Corriere della Sera, era periodista en el Corriere della Sera y por eso publicaba relatos cortos que aquí se reúnen, y que él no le daba prácticamente importancia a sus escritos. Él era periodista y él solamente quería, de hecho era un hombre que no se prodigaba, no le gustaba hablar en público, no le gustaba hablar de sus libros, le restaba importancia. Siempre que la gente encontraba que siempre tenían una moraleja, siempre tenían como una crítica velada, todos, él siempre decía que lo había escrito para divertirse. Es decir, que era un hombre muy misterioso en ese aspecto, y se ve que no quería sacar a la luz lo que realmente querían suscitar sus... Pero está claro que todos tenían un contenido, porque yo he leído el de 7 plantas y eso, vamos, una crítica al sistema sanitario bestial. Así que yo sospecho que la crítica esta que siempre ha habido entre si el proteger, es decir, la seguridad es una merma de la libertad, eso es lo que nos va a hablar este libro. Aquí seguro que en los relatos cortos también va a tener, cada pequeño relato va a tener su moraleja y su contenido. Así que yo creo que estos autores que sueltan esos mensajes, pero que no pueden decirlos claramente porque están en una época histórica que a lo mejor no permite que puedas opinar muy claramente para no hacerte enemigos, creo que son gente muy interesante, y que al final los legados que dejan al final inevitablemente terminan siendo históricos, es decir, van dejando huella en la historia, y aunque sea a los 20, 30, 40 años, al final la gente reconoce que tienen una calidad extraordinaria, porque todos los relatos, aunque sean escritos en los años 20, 30, que hoy en día nos hacen pensar y nos hacen plantearnos cosas, creo que son totalmente son escritos que envejecen bien, es decir, que se pueden leer durante muchísimo tiempo, que nunca envejecen. Así que bueno, pues como os decía, Los 7 mensajeros y otros relatos es una selección significativa en la que, además de piezas emblemáticas del autor italiano como Miedo en la Scala, El hundimiento de la Baliverna, El Colombre o la que da título al volumen, se recogen varios cuentos que se cimentan en uno de sus recursos favoritos, la parábola. En ellos, aunque a menudo distintos temas y preocupaciones se solapan, se trata de las heridas del tiempo, de los desencuentros amorosos y de la eterna condición humana. Otras veces el soporte de la fabulación lo constituye una situación intrascendente que acaba desbordando al individuo en medio de una atmósfera inquietante que a veces se desliza hacia el terror. Así que pues bueno, como veis, un autor maravilloso que ya sabéis que a mí me encantó, y que bueno, que estaba ya deseando adquirir estas 2 obras. Esta ahora se puede conseguir bastante fácil, pero esta ya se está agotando, así que pues bueno, os lo digo porque esta yo creo que va a aguantar más tiempo, porque es su novela más importante y la más larga, aunque sea cortita. Veis que tiene nada más que 260 páginas, pero este de los relatos breves parece que se está agotando antes. Y bueno, pues ya está, ya con esto ya finalizo. 11 libros os he traído de Alianza Editorial, edición bolsillo, todas a un precio muy asequible, desde 10 euros me parece, 11 hasta 13 o 14, es decir que los ensayos son un poquito más caros siempre,
pero bueno, en líneas generales esta calidad-precio está muy bien, y sobre todo no vais a poder encontrar muchos de estos escritos ahora mismo traducidos al español en ninguna otra edición mejor que esta, ¿no? Así que pues bueno, aquí os traigo este mega book haul que espero que os haya gustado. Os he traído un poquito de todo: ensayo histórico, novela histórica, novelas normales, relatos clásicos, en fin, ahí a elegir. Y bueno, y espero que os haya interesado alguno de los títulos y os lo hayáis apuntado por ahí en vuestra lista de pendientes, que sé que soy culpable, muchos compañeros ya me lo han dicho, que soy culpable de que sus listas se vayan haciendo cada día más interminables, pero bueno, como a mí me gusta también compartir lo que me gusta, lo que voy adquiriendo y lo que voy leyendo, por supuesto las reseñas, que para mí yo creo que es lo que más valor tiene, pues bueno, me apetecía traeros este super mega book haul, que creo que bueno, que algunos títulos serán de vuestro agrado. Y bueno, ya para finalizar, pues ya solo me resta despedirme de todos vosotros, suscriptores, y desearos una semana maravillosa de lecturas. Y bueno, y que me contéis ahora ya con la llegada de el verano, del calorcito, pues bueno, qué novelas estáis ya pensando en leeros. Es decir, ya estáis preparando ya vuestras lecturas veraniegas de vuestras vacaciones. ¿Vais a leeros un tocho de esos potentes, o vais a leeros novelas de estas así un poquito menos pesadas? Ya me contáis vosotros en comentarios qué es lo que pensáis leer y cómo se presenta vuestro veranito o vuestro final de primavera de lecturas. Pues nada, muchas gracias de verdad una semana más por estar ahí, y hasta la semana que viene. Un abrazo, lectores.